Casa No es Hotel esta noche, un programa sumamente interesante. Estamos hablando con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dardub, y el expresidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, don Fernando Quiroga. Daniel, quisiera volver con usted. Han existido varias leyes que han beneficiado pues de pronto al empresariado privado, pero este gobierno en particular generó una ley de incentivo a la empresa que, por lo que hemos visto, ha sido impulsada por el empresariado privado. ¿Por qué? ¿Qué beneficios les da esta ley? A ver, en esa lógica de inclusión del sector empresarial para el fortalecimiento del propio Estado, había algunas patas cojas que se deben corregir y todavía existen. Hay algunas leyes que todavía tienen que salir para favorecer al sector. Y la lógica de la ley de inversiones es que se trató de cubrir algunas falencias como para poder atraer la inversión extranjera, para que conjuntamente con la inversión privada y la inversión estatal, en esa lógica plural de la economía que plantea la Constitución, podamos generar nuevas oportunidades. Faltan algunos complementos para esta ley, como por ejemplo la ley de conciliación y arbitraje. No sabemos todavía cómo va a cerrarse esa ley, pese a que el procurador ha estado visitando todas las regiones y todas las federaciones y la confederación para analizar el mejor modelo para tener un mecanismo de solución de controversias que pueda facilitar el acercamiento de la inversión extranjera a la nacional y la nacional a la estatal. Bueno, todavía no hemos conseguido eso, pero estamos por información del procurador esperando que termine el 12 de octubre para que esa ley entre al Parlamento. ¿Participan en la elaboración de esta legislación? En la elaboración, por ejemplo, de la legislación, ¿se les ha consultado? ¿Ha habido algún proceso? Bueno, entiendo, don Gabriel nos decía en el anterior bloque que sí hubieron reuniones, entonces se extrae lo que ustedes ya habrían, no sé, negociado, por decirlo de alguna manera, con el gobierno. Negociar es una palabra medio complicada cuando uno estás negociando algo para ganar para tener algún mecanismo. Digamos. Acordado es un poco más, es más elegante. Creo que sí se han recibido las observaciones de todas las regiones, sobre todo hay centros de conciliación y arbitraje muy reconocidos a nivel internacional que están asentados sobre todo en las cámaras de comercio del país y que tienen un gran bagaje de información y de muchísima experiencia en términos de conciliación y arbitraje, y tienen árbitros muy reconocidos. Se los ha escuchado a ellos y, lógicamente, respetando que es el Estado el que hace las leyes, nosotros simplemente tratamos de encontrar algunos mecanismos que puedan fortalecer y blindar esa ley para que sea buena para el Estado y que sea buena para los privados. Don Gabriel, a ver, el Estado también ha creado otro tipo de leyes, ¿no? La ley de bancos y la ley de la creación del banco productivo, ¿verdad? Es Banco de Desarrollo Productivo se llama, ¿no es cierto? Entonces, a ese tema yo quería saber cómo usted evalúa si hubo o no un crecimiento del microempresariado, ¿no? Que también es pues al que más rápido accede la gente, lógicamente. Empresarios, grandes empresarios son poquísimos, microempresarios en cambio son muchísimos. A ver, creo que es importante también no pasar, y no quisiera dejar pasar, el trabajo que se ha desarrollado lo que fue la ley de inversión. Por lo menos a Santa Cruz, y creo que es importante reconocerse, nos permitió tener acercamientos con la ministra Viviana Caro, hemos tenido un acercamiento en el marco con el presidente de la Cámara de Senadores, el señor Elío, con la señora Betty Tejada, diputada, y ahí se pudo recoger importantes aspectos del sector privado cruceño para generar los incentivos que se quieren. Es importante una ley, pero una ley que también fortalezca al sector privado, que es lo que se quiere que existan las inversiones. En la conciliación de arbitraje, tenemos una de las más importantes centros de conciliación en la CAINCO, que está en Santa Cruz, y que ellos han podido aportar también en la construcción de esa ley que nace a partir de la ley de inversiones y que se ha llevado adelante reuniones con la Procuraduría, con también Ministerio de Justicia. Creo que son avances, están pendientes, pero al final es importante. La ley de banco
es fundamental lo que ha sucedido. Hay una ley de bancos y lo voy a traducir en ejemplo. Ahí nace un banco que se llama Banco Fácil, un fondo financiero que venía desarrollándose en Santa Cruz, pero que tiene una presencia en el Alto, que tiene una presencia en Cochabamba, en Chuquisaca, en todas partes del país, y que ha tenido un crecimiento de 500%. Y esa ley le permitió ser banco hoy día y está compitiendo y está creciendo. Creo que eso es fundamental. Y para responderle a su pregunta específica, ¿qué resultado hay con el BDP? Yo lo voy a traducir en datos. Fundoempresa nos dice que hay 150.000 empresas al día al mes pasado. Santa Cruz cuenta con más de 42.000 empresas. La mayor cantidad de esas empresas son microempresarios. Están formalizados. Y esa es la forma para poder acceder a los créditos del BDP. Y ahí es donde podemos ver de que sí cumple una función el BDP de fortalecimiento también al sector microempresario o en todo aquello que es pequeño. Yo quería simplemente aclarar un tema de la ley de bancos que es importante y que se lo hemos dicho al presidente en reiteradas oportunidades y el miércoles también. ¿Por qué no estamos pudiendo crecer en la prestación de servicios al Estado, a la obra pública? Es porque los bancos tienen que crecer también. Y la ley de bancos tiene unos mecanismos que no les permite crecer a los banqueros. Los banqueros, para poner en contexto general, son los que emiten las boletas de garantía para hacer las obras camineras, por ejemplo. Una obra que puede cualquier tipo de licitación. Una obra de 400 millones de dólares necesita 7% de seriedad de propuesta, 10% de cumplimiento de contrato y entre un 10 y un 20% de anticipo para hacer la obra. Si los bancos no tienen ese capital, tampoco pueden acompañar con las boletas de garantía, lo que hace que todo se vaya trancando hacia atrás. Entonces, hay que permitir con la nueva ley de bancos que los banqueros también crezcan en patrimonio y ese patrimonio les permita y nos permita a todos acceder a esas boletas de garantías, al Estado y a los privados. Entonces, hay que tener cuidado en esa ley para que los mecanismos que van surtiendo cada cierto tiempo, van sacando reglamentos para cada momento que se presente o para cada aspecto que se quiera regular. Pero hay que permitirle a la banca acompañar ese crecimiento gigantesco al que me refería al principio. Nadie preveía un crecimiento como el que estamos teniendo ahora, pero para eso tenemos que tener organismos que garanticen que se van a cumplir las obras. Pero quería hacer una aclaración para ese tema. Don Fernando, gracias por la aclaración que ha estado sumamente importante. Don Fernando, se ha congelado en varias oportunidades aquí las exportaciones. Por ejemplo, cuando hubo la crisis del azúcar, se prohibió la exportación de azúcar, se prohibió la exportación de aceite, hasta poder cumplir con el mercado interno. ¿Cómo usted, viniendo de un rubro tan específico, ¿no?, que provee en realidad básicamente alimento al mercado interno, cómo evalúa esta medida? A ver, en el caso particular avícola cochabambino, para ponerlo en esa dimensión, no hay duda que la provisión de insumos de consumo animal de Santa Cruz es vital. Desde ese punto de vista, no hay absolutamente ninguna duda que la accionar, en este caso, del empresariado cruceño en su momento, no acompañó, quién sabe, una interrelación más precisa en lo que significa, digamos, el comportamiento de precios y la administración de ellos. Y soy específico en qué sentido. El gobierno suspendió, por ejemplo, y lo ha dicho Susana, la exportación de aceite por el problema, digamos, de provisión de soya a los agricultores de Cochabamba en este caso, pero no es específicamente por los agricultores. ¿A qué me refiero? Santa Cruz hace 2 millones de toneladas por año de soya solvente, para poner el mejor ejemplo de consumo animal. El 20% se queda en el país, el 80% se exporta. Entonces, de repente estas distorsiones, en vez de ser aclaradas y especificadas con los protagonistas iniciales, en este caso las aceiteras,
se han prohibido las exportaciones en un afán básicamente de exigirles que haya un mejor manejo en la política de precios hacia los consumidores bolivianos que son criadores de alimentos, o sea, transforman, digamos, para la soya para alimentos. Yo creo que este es un elemento que se ha distorsionado desde ese punto de vista. El caso del maíz es un poco más complejo, porque evidentemente no se hacen 2 millones de toneladas por año, se hacen 500.000 toneladas. Cuando hay una baja, como nos ha ocurrido en su momento, el impacto es muy fuerte. Y por cierto, que una de las medidas del gobierno también en este caso particular fue suspender las exportaciones que Santa Cruz las hace particularmente al Perú, como un beneficio a los agricultores, para ponerlo en este marco. Entonces yo creo que esas son algunas distorsiones que se han dado que no terminan de resolver. Los problemas se resuelven sentándonos en conjunto. Para ponerlo en contexto, ANAPO, en este caso de Santa Cruz, y Promasor, que son los productores, o sea, la representación institucional de los productores agrícolas, con los consumidores de productos de uso animal, para ponerlo en términos reales, y el propio gobierno para establecer nexos. Créanme, Susana, lo hemos logrado, y Gabriel es testigo de esto, que lo hemos logrado hacer una muy buena cohesión con ANAPO, con Promasor, y obviamente con el gobierno para manejar estos temas con mayor tranquilidad. Solamente quiero hacerle una acotación antes de que la ley la ley de incentivo a las inversiones. A ver, yo creo que han hecho un gran trabajo unido al CABE tanto en Santa Cruz como en la Confederación para armar esta primera base de ley de inversiones, que es importante, unido al CABE, pero en la concepción cochabambina podría decir desde ese punto de vista, este es un primer ejercicio, Susana. Lo que necesitamos en el fondo es, además de esto, entrar a ciertas especificidades. ¿A qué me refiero? Desde el nombre, deberíamos hacer ley de incentivo, atracción y facilitación de las inversiones. Esto para proyectos específicos y especiales. Por ejemplo, en el caso Cochabamba, el Chapare necesita una ley, el Chapare tropical, para ponerlo en términos generales, en producción, digamos, industrializada, agropecuaria, si el caso fuese, necesita una ley específica y especial. Invertir en el Chapare hoy todavía es complejo, porque no tiene infraestructura básica, por ejemplo. Entonces se debería hacer una ley especial para el trópico de Cochabamba en este caso, para poner como un ejemplo específico, digamos, de región del país o de área geográfica, en el que se permita hacer, por ejemplo, parques industriales que puedan tener beneficio tributario, laboral, de inversión, o sea, capital de inversión, y pueda ser dirigido, por ejemplo, a exportación. Esto es un tema central. Se lo hemos dicho al gobierno, por ejemplo, para hacer un parque industrial de esta naturaleza que pueda estar al lado del aeropuerto Chimoré, que va a ser internacional dentro de poco, y que permita hacer una inversión en este caso y una acción de desarrollo económico, por ejemplo, en exportación fuerte de flores exóticas que salgan por avión y que se pueda hacer un marco de esta naturaleza, u otros productos más que se puedan. Este es un elemento que hay que continuar a la ley de inversión, de incentivo de inversiones que han aprobado y que necesita el país en conjunción, vuelvo a decir, para hacer un desarrollo mucho más a proyección y objetivo a futuro. Don Gabriel, a ver, hay medidas sociales a las que el gobierno ha ido apuntando, ¿no? Una de estas, se lo he escuchado también al ministro de Hacienda, a don Luis Arce Catacora, indicar que, por ejemplo, la inyección del doble aguinaldo era una inyección importante, económica, que generaba una movilidad y un crecimiento dentro del mercado interno. En paralelo, el empresariado tuvo ahí ciertas dudas, hemos escuchado los reclamos, etcétera. Finalmente el doble aguinaldo se cumplió, se pagó, no existieron esos despidos masivos, o existieron, ¿no? La pregunta, ¿se cerraron muchas microempresas o no se cerraron? A ver, es importante resaltar acá que creo que Santa Cruz fue muy claro en el aspecto del doble aguinaldo. Y en ese sentido, lo sabemos, requería de un gran esfuerzo del sector empresarial, no solamente ese primer aguinaldo, el que se viene ahora, pero tuvimos esa posibilidad de poder viabilizarlo, charlando, dialogando con el ministro Arce Catacora, que lo tuvimos en Santa Cruz varias veces, porque fue un decreto ya aprobado.
Y en ese gran esfuerzo el sector empresarial viabilizó. No hubo cierre de empresas, el sector privado y el pequeño buscó los mecanismos, porque en esa flexibilización que se pidió se le dio un tiempo de plazo para hacer ese pago, que creo que fue fundamental. Y ahí se lo hizo desde Santa Cruz porque ahí se requería, a pesar que todo el país sí tenía un problema del doble aguinaldo, requiere de un gran esfuerzo, genera un trabajo diferente en buscar, pero tenemos pues que generar las condiciones también para darle a nuestros trabajadores condiciones. Creo que ese es un ejemplo que lo hemos mostrado, vamos a seguir haciendo gran esfuerzo, pero tiene que ir acompañado por otras cosas, tiene que ir acompañado por el crecimiento de la economía, de cumplir un buen índice que quisiéramos que estar creciendo de acá al 2025 en un 7% todos los años, tiene que ir acompañado de lo que veníamos de la competitividad, puede bajar costos, tiene que venir acompañado de mayor eficiencia en el sector público, pero también en el privado. Ese es el esfuerzo que hacemos, y ahí demuestra algo de que la teníamos clara, y desde el principio, y ahí fue donde negociamos, estuvimos con los ministros que correspondían, y planteamos la flexibilización en el tiempo, y lo demás, y lo más importante inclusive, para evitar los cierres de la empresa, y que creo que cumplió en ese momento un objetivo, evitar un daño económico mayor de lo que podía hacer. Sobre el doble aguinaldo, Daniel, ¿cómo fue en el resto del país? ¿Cómo haces la evaluación? Porque ahora este año hay que dar el doble aguinaldo, ¿no? Nosotros como confederación y en una asamblea donde estuvieron todos los sectores rechazamos el doble aguinaldo, y está reflejado en la prensa. ¿Por qué? Porque la base de cálculo de las empresas y el presupuesto de todas las empresas se hace a principios de año. Si una medida no planificada se presenta como un tema como el que se presentó de repente, el tema del doble aguinaldo, pues por supuesto que afecta la economía de las empresas. Es más, se tomó un número para el crecimiento. Si se crece al más del 4.5, pues siempre habrá doble aguinaldo. Hay sectores que no han crecido al 4.5. Hay regiones, y tenía el reclamo en una charla con mi amigo el presidente de la Cámara de Industrias de Cochabamba, precisamente, que me decía, oye, la industria cochabambina no ha crecido al 4.5. ¿Cómo vamos a poder enfrentar un doble aguinaldo en la industria cochabambina si el crecimiento ha sido menor a ese número? He estado visitando Trinidad, Ribera Alta, donde ha habido las inundaciones, y la gente también tenía el problema de poder afrontar el doble aguinaldo. Obviamente era una norma que ya se había tomado y que por obligatoriedad deberíamos asumir. La ley se tiene que cumplir y nosotros cumplimos la ley. Pero hay que tener cierto cuidado en mantener los equilibrios. Hay regiones y sectores que han crecido mucho más del 4,5 y que de pronto pueden tener la posibilidad de hacer los incrementos. El resto de los sectores y el resto de las regiones que no pudo crecer ese 4.5 tuvo que inventarse una reingeniería de sus finanzas, acudir a los bancos para solventar, y no creo que Fernando tenga otro tipo de información, porque particularmente Cochabamba estuvo muy afectada. Es un tema social que definitivamente ayuda a que se mueva el mercado interno, por supuesto que sí. Ojalá crezcamos siempre por tasas mayores al 5%, eso es algo que tenemos que trabajar todos, pero lo que hay que hacer es también realizar los análisis respectivos para no descalzar el tema empresarial, el tema económico de las empresas que en su momento, si están planificando, ahora ya se planifica el segundo aguinaldo. Esperemos que el crecimiento sea mayor al 4.5 en las regiones, en los sectores, por supuesto que sí, pero yo creo que una medida planificada siempre es mejor que una medida impuesta. A ver, pero vamos, Susana, un poco a comentar este tema del doble aguinaldo. Creo que es central en algunas especificidades. Primero, el aguinaldo en términos de costo para cualquier empresa es del 8.33%, porque es un sueldo mensual, para ponerlo, digamos, de los 12 que se pagan en el año. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y yo coincido aquí con mis colegas en términos muy claros.
O sea, para el 2014, yo en mi presupuesto avícola, ¿qué es lo que voy a hacer en mi empresa? Voy a cargar 8,33% del aguinaldo para el año del 2013, que se va a pagar el 2014. Voy a cargar un 8,33 adicional por el segundo aguinaldo del 2014. Estoy hablando de 17% más en costo. Cuando yo introduzco eso a mi sistema, a mi presupuesto, mi duda cabe que hay dos opciones. O mi utilidad se pone en punto de equilibrio, o se vuelve roja, se vuelve pérdida, tan claro como eso. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo o incrementar el precio para compensar ese costo adicional. No estoy diciendo grandes incrementos de precio, pero una realidad es así. O lo segundo, reducir mi costo fijo, reducir personal. Estos son los efectos que se dan y causan ciertas angustias para el desempeño, digamos, empresarial. Yo creo que este es un elemento central. Lo otro, y muy rápido, hay que tener mucho cuidado en esto porque el manejo salarial, digamos, sin orden de incrementos salariales y sin perspectiva pueden crear dificultades a la microeconomía y particularmente a la inflación. Estos son temas que hay que manejarlos con mucho cuidado. Solamente recuerdo para la reflexión al Estado, en este caso al gobierno, al ministro Arce Catacora, si el caso fuese. Este fue el inicio del descalabro económico en la UDP. Estos incrementos salariales que fueron constantes, sin lógica, digamos, de respaldo. Pero no se pueden sostener, acaso, don Fernando, porque, a ver, bien lo señalaba don Gabriel y don Daniel, que finalmente se pagaron, finalmente las empresas han hecho el esfuerzo, se hizo, hubo una flexibilización, pero no se cerraron. Es decir, me parece un poco complejo lo que usted dice, y lo deberíamos analizar, porque creo que se pagó, hubo la posibilidad de pagar, de cumplir. Entonces, ¿dónde está la preocupación del descalabro de la economía, si es que se pudo cumplir? No, a lo que me voy es a lo siguiente, o sea, el doble anual se cumplió, hubiésemos podido o no. Ese es otro tema. Había una norma y había que cumplir. A lo que me voy es... Mi pregunta es, ¿se puede? ¿Qué? Si se planifica, seguro que sí. Claro. No es lo mismo que tú, y perdón por el diálogo, tú tienes un presupuesto todos los días para hacer el mercado, pagar la luz, pagar el agua, claro, las pensiones del colegio. Y por ahí te sale un gasto adicional que tienes de pronto que ha venido lo que te ha pasado a ti, te han chocado el carro, has tenido el accidente, que era algo que no estaba previsto, ni tú lo tenías, y de pronto tienes que pagar tu carro y el carro del otro señor, y alguna cosa que te vaya, o de la otra señora, de quien te haya provocado el accidente. Entonces eso es un gasto que no está previsto. Por supuesto que dentro de del crecimiento de las empresas se va planificando, y eso es algo que, por ejemplo, no se ha aplicado a las empresas del Estado. Las empresas del Estado no han recibido ese doble aguinaldo, no todas las empresas del Estado, ha habido algunas específicas que han tenido un decreto especial. Entonces, cuando la ley es pareja, también nadie se queja, y eso hay que también tomar en cuenta. O sea, no me obligues a mí a planificar algo de hoy para mañana si tú no lo estás haciendo. Más bien ayúdame, planificaremos juntos, nos sentaremos juntos a ver cómo yo voy a poder pagar el segundo aguinaldo, y tomando en cuenta que todos los sectores y los equilibrios departamentales, o sea, hay departamentos como Santa Cruz que puede estar a la vanguardia del crecimiento de la economía, y puede haber un Potosí que está a la retaguardia del crecimiento de la economía. Entonces, un poco hay que encontrar esos equilibrios para que no haya desfases que impidan que haya mayor empleo, que haya nuevas empresas, que la productividad aumente. Y no estamos hablando de los ingresos de los empresarios. No por ganar yo más no voy a querer pagar el doble aguinaldo, sino simplemente como un esquema de crecer planificados, de crecer de la manera mejor direccionada. Todos queremos crecer, todos queremos que nuestros vecinos crezcan, todos queremos que nuestros empleados crezcan, todos queremos que el país crezca. Si no, no estaríamos discutiendo. Todos queremos recibir doble aguinaldo también, ¿no? Por supuesto, pero sí que hay que reconocer de que se tuvo que hacer un gran esfuerzo. Eso no lo estamos negando, no porque sea Santa Cruz que tenga menos esfuerzo, no es un tema de eso de acá. Pero también hay una realidad, ¿no? Ese decreto ya fue aprobado. Una vez aprobado viene y nos dice. Entonces teníamos que tener las cosas claras, y si no las tenemos, no se puede uno oponer por oponer, cuando todos los crecimientos hoy indican de que Cochabamba está al 5.45. Hay una realidad. Es bueno sí planificar, pero lo mejor fue que negociar,
ver que se flexibilice para evitar cualquier problema profundo que pudo haber a diciembre. Eso permitió pasar esa no planificación que se está hablando, y por supuesto es un esfuerzo y que va a beneficiar a nuestros mismos trabajadores, y lo mejor fue dar ese esfuerzo. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que no nos causa problemas, estoy diciendo que hay que ingeniarnos, hay que ser creativos y más bien pedir que haya más inversión. Seguimos en esta casa, nosotros nos vamos a un corte, pero continuamos hablando con los empresarios privados.